Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y bienvenidos a todos a una comparativa que creo que es bastante interesante para todos vosotros, ya que sabéis que Huawei y Realme han sacado estos dos auriculares nuevos que tenemos por aquí. Estos de mi derecha son los nuevos Huawei FreeBuds 6i y los de mi izquierda son los nuevos Realme Buds Air 6 Pro. Como digo, dos auriculares que en relación calidad-precio me parecen una magnífica opción, pero hay una pequeña diferencia de en torno a 20 euros entre cada uno de ellos y os quiero comentar cuáles son sus diferencias para que sepáis cuál es una mejor opción a día de hoy. Así que nada, como siempre, si no queréis perder este vídeo, pues poneos cómodos y comenzamos. Bien, pues nada, como digo, voy a comenzar con esta comparativa entre los nuevos Huawei FreeBuds 6i y los Realme Buds Air 6 Pro. Y como siempre, pues quiero comenzar hablando por el apartado estético, y aquí voy a ser bastante claro y bastante directo, ya que para mi gusto los Huawei se llevan la palma, básicamente porque, como veis, tienen un estuche acabado en plástico mate y sinceramente esto para golpes y para el uso diario es bastante más estético de lo que encontramos en los Realme, que este modelo, como veis, pues tiene un acabado en plástico brillante que se raya con muchísima facilidad, y esto pues para el día a día tenemos que tener mucho más cuidado para que no se deteriore. Pero fuera de esa diferencia, la verdad es que la caja de los dos productos es relativamente similar, ya que tenemos la marca de cada uno, pero obviamente es colocado en diferente posición. También contamos con un LED para saber el estado del emparejamiento y también la carga que tiene el estuche, conexión USB tipo C, y una cosa que me encanta que tienen los dos es un botón en el lateral derecho para poder reiniciar el emparejamiento, que esto, como digo, para poder conectarlo a diferentes dispositivos viene genial. Y eso es en cuanto a los estuches, pero también os tengo que hablar de esto que veis por aquí, que son los propios auriculares, que como podéis apreciar por los Huawei son ligerísimamente más grandes, parece que no se aprecia, pero la diferencia está ahí y eso tenéis que tenerlo en cuenta. Pero como digo, tampoco creo que sea una diferencia abismal, básicamente porque los dos auriculares se sienten súper bien cuando los tenemos colocados en el oído. Tanto uno como el otro los he utilizado tanto para entrenar en la calle, corriendo, y también en un gimnasio con ejercicios de alta intensidad, y ninguno de los dos se ha movido, así que a nivel de ergonomía me parecen perfectos. Eso sí, si me tengo que quedar con uno de los dos, aquí sinceramente yo de nuevo me tiraría por los Huawei, básicamente por una función que es la de poder subir y bajar el volumen directamente deslizando por la patilla, que esto es una cosa que también podéis hacer en los Realme, pero lo tenéis que configurar y tener que hacerlo con los controles táctiles, es decir, pulsando, que es un poquito más incómodo, pero bueno, es por poner una diferencia porque en tanto uno como el otro me parecen dos auriculares magníficos. Y ya por último, únicamente comentaros que también existe diferencia en cuanto a la resistencia, que en este caso los Huawei cuentan con IP54 y los Realme se van a IP55. Es una diferencia prácticamente inapreciable, ya que yo los he utilizado con lluvia y también con algo de sudor y siguen funcionando perfectamente, así que a efectos prácticos no creo que la diferencia sea demasiado relevante. Y también que sepáis que tanto uno como el otro se pueden comprar en diferentes colores, especialmente los Huawei me gustan mucho en el acabado púrpura que han sacado, y bueno, en esencia, como digo, el diseño a mí me gusta un poquito más el de los Huawei, sobre todo por el estuche, porque tengo que tener menos cuidados a la hora de utilizarlos. Dicho esto, toca el turno de hablar de las baterías que nos encontramos aquí dentro de los dos auriculares. Voy a comenzar hablando por los Realme, que aquí la marca, por desgracia, no da datos de miliamperios ni de los auriculares ni tampoco del estuche, pero lo que sí que nos dice es que tenemos una autonomía aproximada de unas 7,5 horas con la cancelación de ruido activa y de hasta 10 horas si la desactivamos, mientras que si tenemos en cuenta la carga del estuche podemos llegar a un máximo de 40 horas. Y por el contrario, pues Huawei sí que nos da datos de miliamperios, que en este caso tenemos 55 miliamperios por cada auricular y 510 en el estuche, y con todo ello vamos a tener una autonomía aproximada de hasta 5 horas de música con el ANC activo, 8 horas si la desactivamos y hasta 35 si tenemos en cuenta la carga del estuche. Así que ya veis que en esencia sobre el papel pues tenemos diferencias en cuanto a la autonomía, y eso también se nota en la práctica, por lo menos en mi uso. Ya sabéis que yo siempre suelo utilizar este tipo de auriculares con la cancelación de ruido activa y el volumen en torno al 50-60%, y por qué no decirlo, algunas veces que me motivo pues lo subo un poquito más, pero bueno, con todo ese uso os tengo que decir que a mí los Realme me han rondado más o menos
unas 6 horas y media, 7 horas, por ahí puede ir la cosa. Y en el caso de los Huawei, pues es verdad que me ha durado bastante menos, he podido sacarle aproximadamente unas 5 horas o así. Es verdad que existe prácticamente una hora y media de diferencia entre los Huawei y los Realme, así que si buscáis la mejor autonomía posible, pues os vais a tener que ir a por la opción de Realme porque la verdad es que está un poco mejor. Y por cierto, una cosa que no me gusta de ninguno de los dos y es una auténtica pena es que no tenemos carga inalámbrica a pesar de que los Huawei también son un poquito más caros que los Realme. En este caso únicamente tenemos la carga por USB tipo C, que no funciona nada mal, pero bueno, por el precio creo que es más que exigible que tuviesen carga inalámbrica y aquí ninguno de los dos lo tiene. Y siguiendo con la comparativa, pues vámonos a hablar ahora de la conectividad, que también os digo que tenemos cositas muy interesantes para poder contaros. En este caso sí que debéis saber que en cuanto a la conectividad sobre el papel es exactamente la misma, que es Bluetooth 5.3 y también comparten el códec LDAC y la certificación con Hi-Res Audio Wireless, así que ya veis que los dos van cargadísimos de especificaciones y en el caso de que queráis una transferencia de audio de primer nivel, pues tanto los Realme como también los Huawei lo van a incorporar. Una cosa a tener en cuenta es que los Realme yo me los he comprado en la versión china porque por ahora no ha salido la versión global y esto el handicap que tiene es que no es compatible con Google Fast Pair, pero bueno, esto cuando salga la versión global sí que lo vais a tener, eso tenerlo muy presente, mientras que en el Huawei pues únicamente es compatible con una configuración rápida con teléfonos de Huawei y también con tablets y demás, pero no tenemos Google Fast Pair, así que para todos los que os guste este pop-up de conexión, pues con los Realme sí que lo vais a tener y en los Huawei, pues si no tenéis un teléfono de Huawei, por desgracia, no lo tenéis presente. Por el contrario, lo que sí que vamos a tener en los dos modelos es una aplicación y además bastante completa en cada uno de ellos. En el caso de los Huawei se llama Huawei iLife y por el lado de los Realme se llama, ya sabéis, Realme Link y tanto una como la otra son compatibles con iOS y también con Android. Y os digo que en esencia estas aplicaciones hacen prácticamente lo mismo, ya que aparte de ver la batería del estuche y también de los auriculares por separado, podéis controlar todo el tema de los toques táctiles a vuestro gusto. También tenéis un ecualizador con diferentes modos predefinidos o un ecualizador personalizado para que podáis vosotros tocar absolutamente lo que os dé la gana. Y bueno, algunas otras funciones como un modo gaming, actualizarlos, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que a favor de los Realme os tengo que decir que existen un par de funciones que me gustan bastante. Una de ellas es el sonido de oro, que básicamente es un tutorial que hace la aplicación para poder ecualizar el sonido en función a cómo escuchéis. Y también tenemos un sonido un modo de sonido envolvente en 3D, que esto sinceramente yo no lo utilizo demasiado, es una especie de audio espacial, pero un poquito artificial. Esto, es una diferencia que debéis saber, pero en esencia tanto los Huawei como los Realme os digo que la aplicación es súper completa. Y aparte también debéis tener presente que tanto uno como el otro cuentan con la clásica tecnología binaural, que esto lo que hace es que podamos utilizar un auricular de manera independiente al otro, es decir, podéis tener uno en la caja y el otro fuera y viceversa, y también los dos son compatibles con la conexión con dispositivos de manera simultánea para poder ir alternando entre ellos de manera manual, lo cual también está genial. Y nada, ya por último, por comentar un poco mi experiencia con la conectividad con estos dos dispositivos, pues voy a diferenciar y es que, si utilizáis el códec LDAC, tanto uno como el otro, pues el rango de distancia es muy pequeñito, así que es un uso más para casa, de tener el móvil cerca y demás, ya que, por ejemplo, si vais por la calle, se va a cortar el sonido y no es nada agradable. Y el otro uso es con el modo AAC, que ahí sí que los dos funcionan espectacularmente bien. Funcionan pues especialmente bien, sobre todo cuando lo tenemos conectado al móvil para ver vídeos, también por ejemplo para escuchar música y demás. Y una cosa que sí que es llamativa es que la latencia es un poquito mejor en el caso de los Realme, son de 55 milisegundos, mientras que los Huawei sí que tengo la sensación de que lo tienen que optimizar con actualizaciones porque la latencia no es la mejor del mundo, así que si buscáis unos auriculares para jugar con el móvil, pues sinceramente yo me pillaría los Realme, ya que me parecen un poco mejores en ese sentido. Y de igual forma que la latencia me parece un poco mejor en el caso de los Realme, pues me pasa algo muy parecido con los micrófonos, ya que de nuevo los Realme creo que sacan bastante pecho en este sentido con respecto a los Huawei, y es que tengo la misma sensación de los Huawei, y es que la marca lo tienes que actualizar básicamente porque sobre todo la cancelación de sonido tanto en interior como en exterior no me parece lo más adecuado del mundo. En sí los micrófonos suenan bastante bien y son de muy buena calidad, pero esa cancelación al final estropea un poquito la grabación
grabación, y creo que en ese sentido pues los Realme lo hacen también un poco mejor, así que si buscáis los mejores micrófonos posibles, pues yo me compraría los Air 6 Pro, y como siempre pues si queréis ver pruebas de micrófonos y de latencia, ya sabéis que tenéis su vídeo por separado, que lo dejaré por aquí arriba en una tarjeta, que ahí tenéis pruebas bastante detalladas que os recomiendo echar un vistazo. Y nada, ya antes de finalizar, pues también me toca hacerlo hablando tanto de los modos de cancelación de ruido como también de la calidad de sonido. Y comenzando por la cancelación de ruido, os quiero decir que los Realme cuentan con un sistema que cancela hasta 50 decibelios, mientras que los Huawei tienen un sistema que se denomina ANC 3.0, que en este caso no se dicen los decibelios a los que básicamente cancelan, pero os quiero decir que sinceramente si queréis buscar la mejor ANC posible, pues yo creo que sin lugar a dudas los Huawei sacan muchísimo pecho, y es que me parecen, si no los mejores por menos de 100 euros, pues pueden estar ahí, pero para mi gusto sí que lo son. Ojo, ni muchísimo menos quiero decir que los Realme sean malos en este sentido, ya que para nada me lo parece. El sistema de cancelación de ruido activa que integran estos auriculares es buenísimo, tanto para utilizar en el día a día, como también, por ejemplo, para un avión y ese tipo de transportes públicos, pero si nos vamos al detalle, se nota que los Huawei cancelan bastante mejor, y eso se ha notado también en la batería, que al final chupa mucho más batería, y eso se nota en la agresividad de esa cancelación de ruido activa. Y como digo, pues yo creo que os van a hilar mucho mejor. Es verdad que los dos funcionan bastante bien, pero sinceramente esto es una comparativa y tengo que dar un ganador, y en este sentido claramente me quedo con los Huawei. Y el otro punto súper importante, por supuesto, es la calidad de sonido. Quiero empezar hablando de lo que tenemos internamente, tanto uno como el otro. Por ejemplo, los Realme debéis saber que tenemos dos drivers. Uno es un woofer que tiene un tamaño de 11 milímetros, y también tenemos un tweeter microplano de 6 milímetros que hace que el sonido sea pues bastante similar a lo que nos ofrece Huawei, pero en el caso del Huawei únicamente tenemos un driver, que es un driver dinámico de 4 imanes que tiene un tamaño de 11 milímetros. Pero aquí lo importante es cuál es la experiencia que me han dado los dos, y sobre todo cuál de los dos creo que suena mejor. Pues bueno, esto os digo que es muy personal, entiendo que para muchos de vosotros pues puede ser un poquito mejor los Realme, pero para mi gusto creo que los Huawei sacan un poco de pecho en este sentido. Es verdad que la diferencia es bastante estrecha, de hecho para mi gusto los Realme, sobre todo en frecuencias medias, pues suenan un pelín mejor, pero si nos vamos al detalle, creo que el driver que integra los Huawei está un poquito mejor afinado, y en ese sentido pues yo me quedaría con ellos. Aún así, sí que quiero destacar que tanto uno como el otro creo que las marcas los han ecualizado para un público un pelín más profesional, ya que de partida los dos me parecen que tienen un sonido relativamente plano. Ojo, es verdad que están coloreados, pero bueno, si nos vamos comparando con otros auriculares, como por ejemplo los Buds Air 6, que también analicé hace muy poquito, pues esos estaban mucho más coloreados y con unas frecuencias bajas bastante más presentes, pero en este caso estos dos modelos al final lo vais a tener que ecualizar si queréis ese punch en frecuencias bajas, como, bueno, no te pasan otros modelos, pero en este caso sí que lo vais a tener que hacer, y al final vais a tener que tener esos conocimientos para poder hacerlo. Y creo que es ahí precisamente donde el Huawei saca un poco de pecho, ya que si vamos tocando el ecualizador nos damos cuenta que el driver en sí es un poquito más flexible, tanto en frecuencias medias como en altas como en bajas. Creo que al final lo podemos tocar un poco mejor y no acaba distorsionando tanto como sí que le pasa a los Realme si subimos algunos decibelios de más. Pero bueno, en esencia os quiero decir que los dos auriculares me parece que tienen un sonido excelente, además en todo el rango de frecuencias, pero sinceramente si nos vamos al detalle sí que tengo la sensación de que los Huawei suenan un poco mejor. Y nada, después de todo lo que os he comentado, pues ahora sí que sí, toca cerrar con esta comparativa, y toca cerrar haciéndolo con los precios que tenemos en estos dos nuevos modelos. Quiero deciros que los Huawei ya sabéis que se pueden comprar de manera oficial en España, cuestan 99 euros, y por supuesto si os interesa os voy a dejar el enlace en la descripción, mientras que los Realme ya os he dicho que de momento solo se pueden comprar en China, tienen un precio de en torno a 65-70 euros más o menos, aunque seguramente cuando salgan en global yo creo que van a rondar unos 70-80 euros o incluso un pelín más, así que veis que existe una pequeña diferencia, y como siempre si os interesa cualquiera de los dos, pues os dejo los enlaces en la descripción por si lo queréis comprar. Y ahora llega lo más complicado, y es deciros pues cuál de los dos auriculares me parece más recomendable. Y sinceramente os quiero decir que os compréis el que queráis porque los dos me parecen increíbles, pero esto es una comparativa y me voy a mojar y os voy a decir
que para mi gusto creo que los Realme sacan un pelín de pecho, sobre todo porque la batería le dura un poquito más, la conectividad creo y sobre todo tengo la sensación de que está un poquito mejor optimizada y también la calidad de los micrófonos se nota que está un poquito por encima con respecto a los Huawei, pero también es cierto que los Huawei necesitan esa actualización y si lo hacen pues yo creo que se van a poner muy a la par en ese sentido y en el resto de apartados pues tanto el diseño como también la calidad de sonido y sobre todo la cancelación de ruido activa, pues al final se nota que cuestan unos 15-20 euros más y ahí sacan pecho, así que para un público más exigente sin duda los Huawei es una opción tremenda. Pero como siempre digo, esta es solo mi opinión y me encantaría que vosotros dejaréis la vuestra en el cajón de comentarios para saber si os parece más recomendable uno, si os parece más recomendable el otro y así también entre todos nos ayudamos. Por supuesto, si os ha quedado cualquier tipo de duda también la podéis dejar por ahí abajo que lo voy a contestar absolutamente a todo. Y nada, lo dicho, espero que este vídeo os haya servido de muchísima ayuda para decidir cuál de los dos comprar y como siempre, nos vemos en uno próximo. ¡Un saludo!